más, vamos a comenzar con este primer vertical de marketing y para ello pues vamos a hablar de lo importante de crear marcas sociales, marcas con propósito y de eso es de lo que nos va a hablar Fernando Rodríguez, Business Development de Bizum, al que damos una calurosa bienvenida. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a SIC por la invitación y a todos los asistentes por acompañarme hoy en este pequeño cuento, ¿no? En esta pequeña historia de éxito de lo que ha supuesto Bizum a lo largo de estos 5 años. Voy a hablar básicamente de 4 cosas. Primero, del contexto en el que se creó Bizum. Posteriormente, cómo fue la creación de la marca. Luego, cuál fue la propuesta de valor que se adhirió a esa creación de marca. Y, por último, pues, qué es lo que ha conseguido Bizum a fecha de hoy, ¿vale? En primer lugar, me gustaría, pues, sin entrar mucho en detalles técnicos, pues el porqué, ¿no?, del nacimiento de Bizum. Hace pues, poco más de 5 años, pues desde las instituciones europeas se quiso dar un refuerzo al pago con cuenta, ¿vale? Estaréis todos muy acostumbrados al pago con tarjeta, es lo más habitual, seguro que muchos de vosotros tenéis pues, la tarjeta metida en Google Pay, Apple Pay, pero lo que se quiso desde las instituciones europeas es que la cuenta, que es algo pues, privativo de las instituciones de crédito, pues tuviera un papel mucho más relevante dentro del ámbito de pagos, ¿vale? Entonces, en ese sentido, se creó un nuevo estándar, que es el de pagos inmediatos, que es el que permite hacer una transferencia en poco más de 5 segundos, ¿vale? Antiguamente sabíais que las transferencias pues, tardaban incluso días en producirse y eso era quizás poco competitivo para poderle ofrecer esa solución a los comercios que necesitan pues, asegurarse de la garantía de pago, ¿vale? En ese sentido, pues, se creó distintos programas entre los bancos asociados. Hubo pues, las asociaciones de banca que también promovieron esa posibilidad de crear pues, una nueva solución, una nueva marca alrededor del pago con cuenta y en ese sentido pues, lo que sucede es que pues, se crea una nueva marca que es Bizum. Ahora veremos cómo se crea. Con 2 atributos muy sencillos, pues transferencias inmediatas y la comodidad de vincular el número de cuenta al número de teléfono móvil para poder hacer pagos con un identificador pues, mucho más amigable que el número de cuenta, ¿vale? Hoy en día Bizum pues, lo ofrece más de 30 entidades financieras en España. Ahora veremos los usuarios, los millones que tiene y luego pues, ya es popular. Ya la marca pues, ha trascendido pues, solamente al ámbito del propio servicio y ya decir que hacer un Bizum pues, es lo más habitual cuando tienes que saldar pues, deudas con amigos, ¿vale? En el contexto que decía, pues Bizum no está sola en Europa. O sea, Bizum es una solución pues, similar a otras que hay en Europa, aunque no tanto porque lo diga yo, sino porque los números así lo dicen, pues es de las más exitosas. De las más exitosas en un país que tenga euros, ¿vale? Es cierto que en los países nórdicos pues, ya incluso hay algunos países que han dejado de acuñar moneda, porque son unas sociedades que en casi el efectivo no se lleva, todos son pues, transacciones digitales y en ese sentido pues, vemos que es un mercado bastante fragmentado en Europa. A partir del año que viene pues, seguramente nos suene, pero bueno, seguramente ya empezará a haber noticias pues, alrededor de una iniciativa europea que se llama EPI, que lo que viene es a hacer todas estas soluciones pues que en el futuro sean comunes, sean interoperables y haya pues, una solución que permita, independientemente del país en el que estás, pues, hacer pagos inmediatos pues, con la misma comodidad con la que ahora mismo se hace con Bizum, ¿vale? Solamente por dar 4 pinceladas de cuál era el contexto del nacimiento de Bizum. Pues bueno, en España tenemos un amplio uso del efectivo, es decir, a diferencia de los países nórdicos, yo creo que en España el efectivo todavía es una de las formas de pago más habituales y lo que vemos es que se está regulando. Cada vez más, pues, hacer pagos a partir de ciertas cantidades ya no es posible,
Hacer un pago en un comercio por encima de 1.000 euros pues ya no es posible. Incluso le obligan a los comercios a que tengan datáfonos o formas de pago alternativas que no supongan un intercambio en efectivo. Luego también en España somos uno de los países del mundo en el que tiene una penetración mayor de smartphones. También ayudó eso a la consolidación de Bizum. Por otro lado, la digitalización de la banca cada vez es más fuerte. Sabemos que en España era uno de los países en los que había una penetración mayor de oficina bancaria por población y eso poco a poco se está corrigiendo. Y por último, pues a todos no se nos escapa que cada vez hay más competencia. Pues Google, Facebook, Amazon, Apple cada vez están ofreciendo servicios que están más ligados a lo que ofrece un banco a fecha de hoy y esa es una de las razones también por las que han sido determinantes a la hora de construir Bizum, ¿vale? El año que viene esperamos que haya 30 millones de clientes digitales en España, que digamos que es más o menos el tope en el que se encontraría Bizum. Cada vez, como decía, hay más competencia, pues sale en distintas noticias pues el Bizum de WhatsApp, que WhatsApp está probando una solución parecida a Bizum en Brasil, con relativo éxito. También pues hay otras soluciones, pues como decía Google, que planteaba ofrecer cuentas corrientes, Facebook e Instagram pues sacar una solución para tiendas que se publiciten en sus redes sociales para directamente comprar un artículo a través de la red social. Cada vez, como vemos, hay más competencia. Y también, no quiero decir que estemos viviendo una burbuja, pero lo que sí que estamos viendo es que cada vez más las fintech que están saliendo pues valen muchísimo dinero. Es decir, normalmente pues cuando se crea una startup, si además es fintech, pues su valoración o su cotización se dispara. Y ahí tenéis un gráfico, pues en el mundo todos los unicornios que hay, que sabéis que un unicornio es una empresa que todavía está en manos privadas, es decir, que no cotiza, que vale por encima de 1.000 millones de dólares. ¿Vale? Si os fijáis, pues las fintech es la categoría número 1 en número de unicornios en el mundo. Y no solo los unicornios, sino que estamos viendo pues, que cada vez más están saliendo formas alternativas al dinero, ¿no? Al dinero que nosotros conocemos, euro, dólar, Libra, etcétera, ¿no? Estamos viendo pues, que, por ejemplo, pues Bitcoin, Ethereum, toda una suerte de criptomonedas cada vez más pues, están incorporándose al día a día de los usuarios, ¿vale? Y por no hablar de Facebook, que también incluso quería lanzar su propia criptomoneda. En ese sentido, pues bueno, ¿cómo se creó Bizum? Pues bueno, a la hora de elegir, pues cuando ya más o menos se tenía claro cuáles eran los atributos diferenciales de Bizum, cuáles eran los mensajes que quería trasladar la marca, pues bueno, pues se testan nombres. Entonces, pues hubo 6 candidatos, hubo muchos más al principio, pero bueno, se testaron 6 candidatos, pues que iban desde One2Pay pagando, QuickUp, TapTip, Cuento y Bizum. ¿Vale? Si nos retrotraemos a hace unos cuantos años y os pedimos que elijáis algunos de estos nombres, pues quizás Bizum no hubiera sido el candidato ganador, ¿vale? Porque ahora veremos cuáles fueron los atributos que se querían asociar, ¿vale? Y el desafío de la creación de marca, pues bueno, básicamente el conseguir que fuera una palabra más del vocabulario habitual de las personas en el día a día. Era un desafío importante hace 5 años, pero la verdad que estoy muy contento de decir que es algo que se ha conseguido. Yo creo que es algo que ha trascendido, como digo, al propio servicio y ya se refiere Bizum pues, como el pago entre amigos pues, de forma más coloquial, ¿no? Como digo, los nombres se testaron, es decir, se reunió a un grupo de potenciales usuarios, pues distintos tramos de edad, distintos perfiles, para entender un poco cuál era la asociación que se tenían de estos 6 nombres con pues, el carácter digital de la marca, el carácter financiero, si sonaba a telecomunicaciones, si sonaba a una empresa de consultoría. Y como veis, pues Bizum es la tercera, pero no está la mejor posicionada en el ámbito de finanzas, ¿vale? De hecho, Pagando y One2Pay eran los 2 candidatos claros a ser más vinculados con un entorno financiero, ¿no? Al fin y al cabo, pues bueno, pues fue una apuesta por elegir este nombre y luego pues la idea que hay detrás de Bizum pues es muy sencilla, ¿no? En el fondo pues lo que busca Bizum es referirse a B2, es decir, un intercambio entre 2 personas y zoom rápido. O sea, es bastante sencilla la explicación del porqué del nombre de la marca.
Al final pues fue Bizum el nombre escogido, pues porque sonaba mejor, porque al fin y al cabo hay que valorar un montón de cosas, que no signifique nada en ningún otro país, que no tenga una connotación negativa de ninguna forma. El proceso de una creación de marca es bastante complicado porque hay que pensar en atributos o cuestiones que normalmente no tenemos en cuenta, y algunos candidatos que podían ser potentes pues se caen porque quizás significaba algo en otro país o en otra lengua y se descartó por ese motivo, ¿vale? Una vez que creas la marca, pues lo que tienes que hacer es darle una cobertura, ¿no? Pues cómo se usa esa marca. Se crea un manual de marca, se indica cuáles son los usos correctos de la marca, pues el logo no se puede girar, no puede ir sombreado, el isotipo, que es los rayitos de Bizum, no pueden presentarse fuera del nombre de la marca, no se puede inclinar, no se puede cambiar la tipografía, es decir, son muchas cuestiones que hacen que pues, se consolide el uso de la marca. Y luego una cosa muy importante es que se les da pie a que las entidades financieras utilicen Bizum como quieran. Es decir, como quieran dentro de las reglas definidas en el manual de marca. Es decir, cada banco podía adaptar Bizum a sus colores corporativos para integrarlo mucho más fácilmente dentro de su portfolio de servicios, ¿vale? Una vez que ya está todo esto montado, pues se lanza el producto a la calle. Hubo una rueda de prensa con medios, donde el director general de Bizum pues, respondió a las preguntas de los distintos periodistas que allí estuvieron, y luego hubo una campaña muy fuerte en televisión, ¿vale? No recordaréis, seguro que esto siempre que lo pregunto ninguno se acuerda. Hubo una campaña en tele, sobre todo basada en dos piezas. Una pieza que era una despedida de soltero y otra pieza que era un regalo compartido en una oficina, ¿vale? La pieza era muy chula, con una campaña además musical, como un eslogan musical de Pay You, Pay Me, Pay It With Bizum, que se acompañaba de una música muy famosa de Lionel Richie, de Say You, Say Me, pero nadie se acuerda. Si os pregunto, seguramente ninguno recordaréis. Cuando luego hemos hecho este ejercicio, pues ni se entendía que era Bizum, ni se asociaba con el banco, se pensaba que era como un producto pues, alejado de lo que conocíamos en aquella época, y eso pues lo que vimos es que no daba seguridad al usuario a la hora de querer probar el servicio, ¿no? O sea, tuvimos que luego cambiar un poco los mensajes que queríamos dar de Bizum para venderlo y explicarlo mucho mejor a todos los usuarios. Como digo, pues hubo un proceso de aprendizaje, es decir, los primeros 15 meses de Bizum pues, fueron complicados en el sentido de entender cómo se valoraba la marca, cuál era el entendimiento que había de la marca, si se usaba, no y para qué. Es decir, hubo todo un aprendizaje que ahora pues veis que Bizum ya está muy instaurado en el día a día, pues no sé cuántos de aquí no tenéis Bizum todavía, pero seguro que gran parte de los que estamos aquí pues ya tiene Bizum, ¿no? Nos costó 15 meses alcanzar 1 millón de usuarios. Sabéis que uno de los principales retos de esta marca es sobre todo pues, el efecto red. Es decir, Bizum no vale de mucho si yo soy el único que lo utiliza en mi grupo de amigos. Esto es como WhatsApp, es decir, si yo solo soy el único que tiene WhatsApp, pues no me puedo comunicar con nadie. Lo mismo pasa con Bizum. Si solo yo soy el que tiene Bizum, pues por mucho que quiera pagarle a amigos o por mucho que le reclame dinero a mis amigos, pues no me van a poder pagar, ¿vale? En 15 meses pues conseguimos ir cambiando poco a poco la comunicación que estábamos haciendo, nos vinculamos mucho más con la entidad financiera, es decir, la asociación banca-Bizum pues, fue mucho más relevante dentro de las cuestiones que hacíamos. También intentamos posicionarnos en el top of mind del usuario, sobre todo vinculándonos con los momentos en los que Bizum era más habitual, es decir, pues pago de euromillones para compartir luego el gasto, pues el regalo de una pizza, un regalo compartido, todo este tipo de cosas que ahora vemos tan naturales, pero por aquel entonces, ya os digo, hace 5 años, pues no sabíamos para qué utilizaba Bizum la gente, lo podíamos intuir, lo podíamos pues, asumir, pero hasta que no te sientas con usuarios, les preguntas, te cuentan sus miedos, sus temores, por qué no lo usan, los frenos, todo este tipo de cosas pues no aprendemos, ¿no? Sobre todo a destilar o a canalizar los mensajes de la forma en la que debemos, ¿vale? Y bueno, pues en 15 meses, como digo, conseguimos 1 millón de usuarios. Yo creo que ese fue ya como el punto de inflexión para que Bizum creciera mucho más. Solo 3 millones de operaciones, ahora veremos cuántas operaciones tiene Bizum a fecha de hoy, y 185 millones de euros movidos con Bizum, ¿vale? Bueno, en este sentido,
fuimos poco a poco pues, haciendo alguna acción de marketing, ¿vale? Hicimos una que a mí personalmente me gusta mucho, que es cómo definir a los bizumers, es decir, hicimos unas acciones pues, sobre todo pues, para presentarse en MUPIs, en distintos entornos incluso un poco más físicos, donde definimos pues, 5 tipos de personajes, ¿no? 5 tipos de personas de grupos de amigos. Pues el héroe, que es el típico que es el que adelanta el dinero y luego todos los demás pues, se lo pagan con Bizum cuando puedan. El postres, que es el típico que, aunque estemos todos ya llenos, pide el postre y luego pide que se divida la cuenta de forma proporcional. El tech lover, pues, que es el primero que introduce Bizum en el grupo de amigos y que se le ve como un poco más friki y más metido en este tipo de cuestiones. La decimales, que no le debes 18,50 sino 18,53 y se lo tienes que pagar cuanto antes. Y por último la Viegenial, ¿no? Que es la que no se ha enterado todavía de qué es eso de Bizum y que se puede utilizar el móvil para pagar, ¿vale? Otra acción que hicimos también que fue buena en cuestión de medios ganados fue en Churriana. Churriana es una localidad de Málaga que se hizo famosa hace 20 años porque fue la primera en la que se testó el euro. Es decir, hicieron unas moneditas de euro pues, que no valían para nada, pero bueno, que son parecidas a las monedas de euro que tenemos ahora, y se testó en esa localidad de Málaga pues cómo era, es decir, cómo utilizaba el euro la gente, si se habituaba, es decir, se hizo como una recreación, una simulación de cómo sería pues, la llegada del euro, ¿vale? Entonces, tomando ese hito, pues hicimos que Churriana fuera la primera localidad que usaba Bizum para todo, ¿vale? Entonces, con ese guiño, pues nos desplazamos a Churriana. La verdad que hicimos unas piezas muy chulas pues, con los propios churrianeros, es decir, fueron ellos los que se sumaron a la campaña y fueron ellos los propios actores y protagonistas de la campaña. Esto en cuanto a creación de marca, y luego la creación de marca y la consolidación de la marca pues tiene también una propuesta de valor asociada, ¿no? En ese entendimiento que decía antes de la marca, pues Bizum tiene unos atributos que nos gusta señalar y potenciar, ¿no? Yo creo que en el fondo un atributo está claro, que es la inmediatez. Bizum es inmediato, recibes el dinero en menos de 5 segundos y el que recibe el dinero le llega una confirmación, lo que añade esa seguridad al servicio. Es muy fácil de activar. Bizum está integrado dentro de las apps de los bancos. A su vez, pues la experiencia de usuario es más o menos amigable, es decir, depende un poco del banco. Nosotros definimos unas guías que luego son los bancos los que la tienen que implementar en sus aplicaciones bancarias. Es cierto que depende del banco, pues bueno, la experiencia de usuario puede ser mejor, pero bueno, creemos que por lo general todos tienen una experiencia pues sencilla y bastante cómoda. Y luego, por último, pues yo creo que la seguridad, que es el atributo principal a la hora de mover dinero, pues bueno, yo creo que lo hemos conseguido al imbricarnos dentro de la aplicación bancaria. Por último, la universalidad. Yo creo que la universalidad es el factor principal en Bizum, es decir, si no lo tiene mi entorno de amigos, es difícil que lo tenga. Y luego los datos, es decir, los datos que tenemos en Bizum son seguros, es decir, yo cuando le voy a hacer una transferencia a un amigo, porque Bizum está pensado para eso, para transferencias entre amigos, conocidos, familiares, me aseguro de que el teléfono de mi agenda a la que le intento enviar Bizum a un amigo, pues pertenece a la persona que yo creo que pertenece. Y para eso, pues los datos bancarios son fiables, tienen un proceso de validación además supervisado y regulado y hacen pues que el DNI, el teléfono, el email, es decir, todo lo que hay alrededor del usuario de Bizum es fiable a la hora de asegurar que el dinero va a llegar a la cuenta corriente adecuada, ¿vale? Los casos de uso de Bizum, pues bueno, todos conocéis el caso de uso entre particulares, ahí no me voy a detener, pues por las pizzas, por la lotería, por cualquier cosa que nos deban dinero, el regalo de una boda, es decir, cualquier cosa se puede pagar con Bizum. Y lo que hemos hecho ha sido poco a poco pues, incrementar los servicios que teníamos en Bizum, ¿vale? Uno de ellos es el de donaciones a ONGs. Con Bizum se puede donar a ONGs, de hecho pues, ha habido bastantes campañas muy relevantes, pues la última por el volcán de La Palma. Cruz Roja y otras asociaciones sin ánimos de lucro se volcaron para ofrecer ayuda a toda la población de La Palma y se recaudó en muy poco tiempo más de 2 millones de euros solo con Bizum, ¿vale? Es decir, normalmente pues hay otros muchos medios para donar, pero con Bizum sí que estamos muy orgullosos de ello. Y luego las parroquias también se han volcado, sobre todo a raíz del COVID, que ya la gente maneja menos efectivo, pues en las parroquias se puede incorporar también el código corto de donación para que la gente pues, pueda hacer un Bizum rápido, un
un donativo a la parroquia. El pago en e-commerce. El pago en e-commerce es lo que estamos potenciando más a fecha de hoy. Ya tenemos cerca de 24.000 e-commerce en Bizum, que se puede pagar tan fácilmente como metiendo el número de teléfono y aprobando la operación dentro de tu app bancaria, ¿vale? Otro caso de uso que seguramente no conozcáis, que hemos empezado el más reciente, que es el de pago de apuestas y cobro de premios en loterías y apuestas del Estado, ¿vale? Ahora, pues con el gordo de Navidad, pues si vais a comprar un décimo, en la aplicación bancaria de vuestras entidades, pues generáis un código QR que enseñáis al lotero y ese código QR os permite tanto comprar un décimo de lotería, ¿vale? Es cierto que hay administraciones de lotería que quizás por debajo de 10 euros no te admiten pagos con tarjeta. Bueno, en el caso de Bizum, por cualquier importe, y luego además, pues si tienes la fortuna de que te ha tocado algún premio, incluso pues puedes recibir el premio directamente en tu cuenta sin necesidad de llevar efectivo encima pues al salir de la administración de lotería. Y luego en fase de comercialización estamos pues también pensando en autónomos, es decir, pues gente, pues fisioterapeutas, pues fontaneros, tipos de trabajo pues más autónomos que puedan cobrar con Bizum directamente pues como si fuera un pago entre amigos, es decir, lanzándole una solicitud a su cliente y directamente pues recibiendo la confirmación en la aplicación móvil, ¿vale? No me entretengo mucho aquí, pero bueno, para que veáis un poco los comercios que ya aceptan el pago con Bizum a fecha de hoy, pues van desde el Corte Inglés a Decathlon, Alsa, Yelmo, MediaMarkt, Europa, es decir, ya cada vez vamos teniendo más comercios, AliExpress, más comercios que tienen pago con Bizum. Creemos que es una forma muy sencilla de llevar a cabo un pago. La verdad que lo están recibiendo muy bien los usuarios y sobre todo los comercios, que cada vez más comercios están demandando esta posibilidad, integrar esta posibilidad dentro de su pasarela de pagos, ¿vale? Y luego los objetivos que tenemos para el año que viene, pues bueno, afianzar esto. Queremos pues llegar a 40-50.000 e-commerce el año que viene. En España habrá algo más de 100.000 e-commerce, ¿vale? Para que veáis también un poco los números. Y luego pues cada vez pues procesar más operaciones, ¿vale? El año que viene nos gustaría llegar a 20 millones de compras realizadas con Bizum, ¿vale? Una de las cuestiones también, apoyándonos en los comercios, son campañas de colaboración con ellos. Es decir, una de las mejores formas de conocer Bizum es que el propio comercio pues, venda Bizum a sus clientes, ¿no? No como pasa en el pago entre particulares, está mucho más controlado el entorno porque si tu grupo de amigos empieza a utilizar Bizum, pues es mucho más fácil que todo el mundo acabe utilizando Bizum. Pero en el caso de e-commerce, un amigo, por mucho que me venda Bizum, si no me surge la necesidad y no compro en un comercio que acepte Bizum, pues me va a resultar más complicado, ¿no? Que me surja al momento de utilizar Bizum, ¿no? Entonces, por eso hemos hecho campañas con comercios, pues desde Renfe a Air Europa, que básicamente pues hemos hecho algunas piezas incorporando su marca dentro de las propias creatividades que hemos lanzado, ¿no? Hemos hecho pues, colaboración, ya os digo, con Tienda Animal, con Alipay, con Yelmo, con MediaMarkt. Es decir, la idea sobre todo es vincular, asociar el nombre de Bizum a estos comercios para que cada vez más se conozca y se aplique su uso. ¿Cuáles son los datos de Bizum? Pues bueno, a fecha de hoy tenemos ya más de 18 millones de usuarios, que es una auténtica pasada. Vamos a acabar el año pues cerca de 19 millones de usuarios y 700 millones de transferencias, ¿vale? Si os acordáis con la cifra de antes, los 15 primeros meses solo hicimos 3 millones de operaciones con Bizum, ¿vale? Y ya tenemos 700 millones y 35.000 millones de euros movidos, ¿vale? Pensando un poco en el uso que se hace de Bizum, pues bueno, también estamos muy contentos de ver que el 76% de los usuarios de Bizum hace al menos un Bizum al mes y el 90% un Bizum de forma trimestral, ¿vale? Es decir, los últimos 3 meses. Es una pasada, es decir, son datos de una recurrencia altísima, es decir, lo que estamos viendo es que la gente utiliza mucho Bizum y luego si pensamos un poco en, oye, ¿cuál es el perfil típico del usuario de Bizum? Pues vemos, este es cómo ha evolucionado el tiempo, ¿vale? Las franjitas de la izquierda dentro de los tramos de edad son las más antiguas en tiempo, ¿vale? Pues como vemos, la franja principal en 2017 era de 35 a 44 años. Es decir, nosotros pensábamos que el servicio en un primer momento pues iba a ser usado por la gente más joven.
porque creíamos pues, bueno, que se asocia Bizum con lo digital, con lo innovador, con lo moderno, pero en el fondo vimos que quien usó Bizum al principio pues eran clientes bancarios que ya tenían la app de su banco instalada, que estaban acostumbrados a operar con ella y fueron los primeros que adoptaron Bizum, fueron los primeros que vieron Bizum en su app bancaria y dijeron, bueno, vamos a ver qué es esto, vamos a probarlo, y fueron poco a poco los que lo fueron usando. Y lo que sí que hemos visto es que Bizum ha rejuvenecido el perfil muchísimo estos años, ¿vale? Sobre todo la franja de 18 a 34 han sido los que más han crecido. El año pasado, a raíz de la pandemia, lo que hemos visto es que esa tendencia ha cambiado radicalmente, que creció más la franja de edad más senior, de mayor edad. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que tiene motivos pues, más que suficientes para entenderlo, ¿no? Pues no se podía salir de casa, había un acceso al efectivo mucho más complicado, la gente no podía ir a sacar dinero y luego también se rehuía un poco, ¿no? del dinero en efectivo y de toquetear cosas. Entonces, por eso yo creo que ha ayudado a que Bizum, en ese rango de edad, que quizás no estaban tan inclinados o pensaban tanto en digitalizarse, pues bueno, hemos visto que se han ido digitalizando poco a poco. Y ya si avanzamos en cómo se entiende Bizum, ¿vale? Esto es algo que hacemos habitualmente, pues le preguntamos a los usuarios, es decir, cuál es la notoriedad, cuál es el top of mind que tienen de Bizum, cuál es la notoriedad espontánea y cuál es la notoriedad sugerida, ¿vale? La verdad que estamos muy contentos de la notoriedad del top of mind y de la notoriedad espontánea, pero donde sí que es increíble es la notoriedad sugerida, ¿vale? Solemos hacer esto en oleadas, en distintas oleadas, al menos 2 veces al año, y la última de la que tenemos datos todavía, ya tenemos datos, es de enero de este año, ¿vale? De principios de año. Y vemos que ya Bizum está casi al nivel de PayPal. PayPal tiene más de 20 años en España, ¿vale? Bizum ya está casi al nivel de PayPal en notoriedad sugerida, es decir, que cuando le presentas al usuario una marca, te dice que la conoce, esa es la notoriedad sugerida, es decir, no te lo ha dicho él previamente. Bueno, distintas cuestiones de la notoriedad de Bizum, pues bueno, Bizum ya es una marca social, ¿vale? Es decir, cuando se cae WhatsApp, Bizum es trending topic porque la gente se empieza a decir por Twitter y por demás que cualquier cosa por Bizum, ¿no? Es decir, ya vamos incorporando Bizum en nuestro día a día, tenemos millones de impresiones en Twitter, más de 100.000 seguidores entre todas nuestras redes sociales. Y luego, pues, bueno, hemos pues, aparecido en concursos de televisión, en las noticias, pues artistas callejeros ya ponen su número de Bizum para que en vez de dejarle la moneda, pues también le puedes hacer el pago con Bizum. Y luego, pues en mercadillos, y lo que más nos llamó la atención es el graffiti que hicieron en Valencia del Emérito cuando se salió de España, que puso chiques, luego os hago un Bizum, por todo el dinero que ha recibido, ¿no? o que se ha llevado. Y luego ya por acabar, ¿vale? Pues la popularización de Hazme un Bizum pues ha llegado incluso a Netflix. Esto es algo que vi yo de casualidad, la serie La Asistenta de Netflix, una serie muy reciente, que 2 personajes decían si le habían pagado con Venmo, que Venmo es una solución similar a Bizum en Estados Unidos, y como lo tradujo el traductor, no, pagarán por Bizum, ¿no? Es decir, para que veamos también un poco pues, cuál ha sido la popularización y la extensión de Bizum a lo largo de estos 5 años. Y nada más, creo que he clavado la hora, son las 12, así que muchas gracias a todos y un placer.